Hola, ¿cómo están? Perú está enfrentando niveles críticos de inseguridad en medio de protestas y paros de distintos sectores y un gobierno que se inclina a favor de Israel y de Ucrania. ¿Qué privilegia el gobierno de Dina Boluarte? Hoy vamos a analizar los últimos movimientos geopolíticos. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Perú, estado cómplice de la criminalidad. Vamos a identificar a esta región en América del Sur, al Perú, un país, una república suramericana, inmersa en una crisis de seguridad donde el sector del transporte ha iniciado una serie de protestas denunciando que con frecuencia son víctimas de delitos de extorsión, entre otros, tal como lo refleja la fotografía superior de nuestro mapa en la parte superior. A estos llamados a paro del transporte se han unido otros gremios y movimientos sociales, víctimas también del crimen organizado, y tienen previsto para la próxima semana tomar las calles del país para que el gobierno nacional atienda sus demandas, entre ellas de mayor seguridad ciudadana. A pesar de las acciones represivas hacia los manifestantes por parte de la Policía Nacional, que incluso ha disparado bombas lacrimógenas y ha sacado equipos antimotines, los transportistas y sus aliados mantienen una agenda activa para los próximos días. Y es que recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI en ese país, publicaba la incidencia de secuestro y extorsiones que se ha incrementado ya en un 50% durante el primer semestre de este 2024. El estudio también refleja que la percepción del aumento en la delincuencia ya alcanza, ¿sabe cuánto? El 86.1% de los peruanos. Esto significa un incremento de 4 puntos comparados al mismo periodo del año 2023. Además, en Lima, la capital, que es el área metropolitana, se están registrando 89.9% y el Callao el 88.5%. Ante este panorama, ¿qué están pidiendo los ciudadanos? También lo vemos reflejado en nuestro mapa. Ahí lo vemos, el pueblo está pidiendo la derogación de los proyectos de terrorismo urbano y de leyes que consideran perjudiciales para la seguridad pública, como es el caso de la Ley 32108, que introduce modificaciones significativas al Código Penal y a otras normativas penales relacionadas con el crimen organizado. Esta es una ley que ha sido objeto de críticas por expertos del tema de seguridad, empresarios, comerciantes y transportistas, por su aparente protección a esa criminalidad, facilidad de la defensa a los delincuentes y que cuestionan también su impacto en la persecución del delito. Además, se le ha exigido al Congreso de la República, vemos ahí la imagen de este Congreso peruano, que se están operando a favor de organizaciones delictivas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa con la modificación de esta ley, la 3077, la ley de crimen organizado, modificada por esta otra normativa, la 32108? Es parte del análisis que hoy se suma al mapa. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde el Perú. Es sociólogo Gabriel Cabrera con nosotros. Hola Gabriel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Paola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gabriel, hay que puntualizar, ¿a qué se debe el incremento de esta criminalidad organizada? Porque estamos hablando que tiene tintes de delitos transnacionales. ¿Qué crees que hay detrás? A ver, básicamente yo creo hay dos razones, ¿no? Una razón de fondo, la principal, que es la crisis de este modelo económico neoliberal, ¿no? Una de las facetas más crudas del capitalismo que se ha aplicado en el Perú hace ya más de 30 años y que obviamente ha hecho aguas hace mucho tiempo socialmente y también políticamente. Entonces, el aumento de la desigualdad, la pobreza, el hambre, la falta de acceso a los recursos, a los servicios básicos, hace que obviamente se generen olas cada vez mayores de criminalidad, ¿no es cierto?, de inseguridad. Y ciertamente los gobiernos que han habido desde hace 30 años mantienen este modelo y lo profundizan. La segunda razón fundamental es la cuestión ya política más de este momento, que es que estamos viviendo ahorita un gobierno, no olvidemos eso nunca, un gobierno usurpador, dictatorial, que se ha encaramado al poder de manera ilegal el 7 de diciembre de 2022, derrocando al presidente legítimo Pedro Castillo, y este gobierno que tiene además un récord de impopularidad sin precedentes en la historia. Hace unos días salió una encuesta donde le otorgan a la presidenta, al Ejecutivo y al Legislativo menos de 7% de aprobación de toda la población.
es un gobierno que ha llegado justamente para favorecer a intereses de no solamente de grandes poderes económicos, transnacionales y nacionales, sino también grandes mafias, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo, que es una de las fuerzas políticas más importantes, que está vinculado con sectores criminales, eso está casi demostrado, digamos, o demostrado, por decirlo así, con la gran cantidad de procesos que están abiertos a sus principales líderes, y además también ya a delincuentes, bandas delincuenciales, criminales que están operando en el país. Entonces hay una especie de impunidad de la criminalidad porque hay un favoritismo por parte del Ejecutivo y sobre todo del Congreso de la República, que justamente se ha dictado estas leyes totalmente impopulares que lo que hacen es favorecer a los delincuentes, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de solamente narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco, sino inclusive el crimen organizado de las calles, ¿no es cierto? Entonces, estas leyes responden justamente a que estos sectores políticos, sobre todo de la ultraderecha, cubren y benefician a las bandas delincuenciales. Entonces, por eso es de que ante la impunidad que se está generando con estos cuestionados decretos, como por ejemplo el 32108, ¿no? Los delincuentes se sienten con mucha más libertad para poder actuar porque saben que no van a ser juzgados como se debía. Entonces, cunde la criminalidad, como tú mismo has mostrado en las cifras, ¿no? Sí, y hablando de este 86% de incremento de criminalidad organizada, de crimen organizado estamos hablando, no solamente de inseguridad urbana. Gabriel, ¿esto tiene también algún tipo de connotación geopolítica? Y te lo pregunto, el Ecuador registra también similares estadísticas de crimen organizado y son ambos países que le están apostando también a tener una línea no solamente estratégica, geopolítica ligada a un Estados Unidos, a un Israel, sino también de aplicar un modelo neoliberal. ¿Hay coincidencia? ¿Tiene relación? Yo creo que sí, indudablemente hay una relación, o sea, hay una transnacionalización de la delincuencia, ¿no? A través de los cárteles de la droga, a través del contrabando de la venta de armas, trata de personas, y una serie de mafias más, por ejemplo, las que tienen que ver con el tráfico de tierras en las zonas amazónicas, que van más allá de la frontera nacional, que digamos, se mueven entre nuestros países, ¿no es cierto? Y justamente eso hace que coincida con estas recetas que estos gobiernos de derecha aplican de supuestamente combatir la delincuencia, pero que no lo hacen. Fíjate que el gobierno usurpador ha decretado hace ya casi un mes un estado de emergencia, no, me parece ya es más de un mes, un estado de emergencia que justamente en vez de funcionar para mitigar la inseguridad y la delincuencia, ha visto acrecentarse la delincuencia. Entonces, en el fondo, es un poco lo que también estaba pasando de una manera en Ecuador y en otros países, ¿no es cierto? El Salvador, por ejemplo, tanto que se habla y ¿no es cierto? Se propagandiza el caso de El Salvador, pero es un modelo que lo que hace es simplemente incrementar la delincuencia, la inseguridad y favorecer a estos grupos delincuenciales y mafiosos y a los políticos que los representan, ¿no es cierto? Y que son los que operan por ellos. Entonces, y eso también tiene que ver, obviamente, con los intereses de los Estados Unidos y las potencias para poder controlar mejor las economías y a los grupos, a la política de cada uno de nuestros países, ¿no es cierto? Afectando nuestra soberanía y poniendo finalmente en riesgo cada vez más la vida de las personas, sobre todo además las personas de los sectores populares, los sectores pobres, que son las que viven diariamente y que ponen su vida en juego, ¿no es cierto? Como los transportistas, por ejemplo, que reseñaste, por estas bandas que actúan con impunidad, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil será revertir este complejo panorama que nos describes, Gabriel, cuando el sector del transporte también volverá a llevar adelante un nuevo paro, una nueva movilización del sector que también genera pérdidas económicas al país? Esto tiene un peso importante, mientras el gobierno trata de negar este 86% del incremento de la criminalidad organizada. Claro, obviamente un paro genera que se pierda ganancia un día, pero los transportistas lo han dicho unánimemente. Nosotros preferimos perder, digamos, nuestros ingresos este día o estos días, pero garantizar nuestra vida. O sea, está la vida de Dios por medio. Además, no solamente es la vida, es su propia economía permanentemente. Estos delincuentes, estos sicarios, son en primer lugar extorsionadores, están cobrando cupos cada vez mayores por los ingresos que tienen no solamente los transportistas, sino que una gran cantidad
de sectores de comerciantes, pequeños comerciantes, no estamos hablando de grandes empresas transnacionales, obviamente, ni siquiera las grandes empresas del país, sino pequeños y medianos empresarios, con transportistas, trabajadores independientes que vienen día a día siendo extorsionados y pierden obviamente gran parte de sus ingresos. Entonces, poniendo en la balanza eso, ellos dicen, no, tenemos que hacer nuestro paro porque si no, no se nos va a escuchar y vamos a seguir poniendo en riesgo nuestra vida diariamente. Y por eso es que justamente el día de ayer ya se ha anunciado que el día 23 de octubre, la próxima semana, se realiza el paro nacional, ¿no es cierto?, que demanda la derogatoria de esta ley 32108 que favorece la criminalidad. Además, la presidenta usurpadora había presentado una propuesta de ley para implementar lo que se llama la persecución del terrorismo urbano, le llaman, ¿no? Que en el fondo era una manera de prohibir que la gente inclusive pudiera marchar por las calles, ojo. O sea, en realidad lo que quieren hacer en el fondo es contener la protesta, no parar la delincuencia. Entonces, obviamente los transportistas también están contra esa ley. Pero además se han incluido otras consignas que van más allá de eso. El rechazo al gobierno ha hecho que los transportistas asuman el hecho de que el gobierno tiene que salir, la usurpadora tiene que salir del poder y tiene que cerrarse el Congreso, que es el más impopular en muchísimo tiempo en el país, porque se identifica que ellos son la causa de estos problemas también de inseguridad. Y esto también marca un punto de inflexión cuando en ese mismo Congreso, que fue de alguna manera disuelto, recordemos por el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, lleva adelante hoy el trabajo de una reglamentación para el funcionamiento de este Congreso, que además es bicameral, diputados, senadores, que ellos trabajarán o deberán implementar su trabajo para la aprobación de leyes. La pregunta es, ¿cuál será el objetivo de estas normativas legales en medio de un país que también se avisora para ir a elecciones generales? Gabriel, marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a revisar la cuenta de la red social X del Instituto de Estudios Peruano, el IEP por sus siglas, que está publicando un informe, el último elaborado en septiembre de este 2024. Según esta última encuesta, la institución de desaprobación de Dina Boluarte, de la presidenta de Perú, es alta. El 90% de los peruanos la desaprueba, solo el 5% aprueba su gestión y el otro 5% se ubica en el rubro de los que no saben o no contestan. En el caso del Congreso, también es un panorama similar. El 92% lo desaprueba, solo el 5% lo aprueba y el 3% se ubica en el rubro de los que no saben o no opinan. Esta alta desaprobación de Boluarte y el Congreso persiste desde el mes de marzo de este 2024 y no hay mejoras, no hay un panorama que cambie la situación. En una encuesta que también plantean diversas preguntas a propósito de la muerte del expresidente Fujimori, destacan que entre ellas estaba la influencia del fujimorismo en la política peruana actual. Sobre ello, el 52% considera que sigue siendo un gobierno influenciado por la política fujimorista. El 19% dice que en algo y el 13% muy poco, y el 7% nada y el 10% no sabe o no opina. Esto forma parte de una encuesta desarrollada por el IEP de Estudios en el Perú, que marca también el rumbo de la política en esa nación andina. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el encuentro de ministros de Defensa de las Américas, gestionado, por supuesto, por Estados Unidos. Vamos a revisar lo que dice, por supuesto, nuestra imagen a propósito de este encuentro que se ha celebrado en la Argentina. Allí los ministros de Defensa abordaban una declaración condenando la operación militar especial emprendida por Rusia en Ucrania. Además, se han mostrado predispuestos a respetar
respaldar a Israel en medio del genocidio que comete contra el pueblo palestino, una cifra que ya asciende a más de 42.000 personas, entre ellos en su mayoría niños y mujeres. Este encuentro de ministros de defensa, camuflado también por cooperación militar y cooperación de defensa, influye en todo el movimiento y las placas tectónicas de lo que es nuestra región de América Latina y el Caribe. Claro está que en la fotografía solamente se ha invitado a los ministros de defensa que confluyen con los mismos intereses de Estados Unidos y sus aliados. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Vamos a recibir a el escritor y docente universitario, nos acompaña también desde el Perú, Martín Guerra. Martín, qué gusto tenerte con nosotros. Un encuentro además de ministros de defensa que el Perú tendrá el próximo año como sede. Una declaración muy marcada, muy alineada, y la pregunta es, ¿por qué Perú se inclina más a Israel y a Estados Unidos y pone por encima los intereses de sus ciudadanos? ¿Qué nos dirías? Saludos, Paola, un gusto, y a través tuyo a todos los que nos escuchan. Dentro de estas relaciones políticas que tiene el Perú con los países y los gobiernos de los países que en la región se inclinan a seguir los lineamientos políticos y económicos dictados desde Washington, y por supuesto la política exterior dictada desde Washington, el Perú acaba de asumir a través del gobierno de facto la presidencia de la 17 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. ¿Por qué adhiere el gobierno de facto del Perú a, darle el apoyo a Ucrania, por un lado, y por otro lado a Israel? Definitivamente porque el gobierno de facto y tradicionalmente, con algunas excepciones, los gobiernos neoliberales que ha tenido nuestro país siempre se han orientado hacia la línea política y económica dictada desde Washington, prácticamente siguiéndola al pie de la letra, Paola, sin ningún tipo de opinión que surja del debate al interior del Congreso peruano o abriendo el debate a la población. No existe esa democracia, es una falsa democracia en todo caso. Pero además hay que añadir algunas cosas importantísimas de lo que significa que el ministro de facto, Walter Astudillo, participe y el Perú asuma para el periodo hasta el 2026 esta coordinación. Una de las cosas que dijo el ministro del gobierno de facto en la reunión fue que la reunión de los ministros de defensa iba a ayudar muchísimo para combatir los desastres naturales, especialmente en el tema de los incendios forestales, lo cual nos parece escandaloso y hay que señalarlo porque tenemos un presupuesto de 24 millones para poder contener los incendios forestales y en todo caso prevenirlos, ¿no? Sin embargo, los incendios forestales se dan de forma exageradísima en nuestro territorio y hay denuncias que estos incendios son incluso provocados por empresas que están destinando esos territorios para la construcción o también están muy interesados en una serie de negocios de los recursos naturales que son diversos, ¿no? Entonces se denuncian los dirigentes medioambientalistas que habrían intereses transnacionales detrás de los incendios. Pero además de los 24 millones que se han separado para el presupuesto para estos desastres, entre comillas, naturales o medioambientales, solamente se gasta cerca del 16%, lo que serían 4 millones. El resto no solamente no se utiliza para la prevención, la contención y la superación, sino que los informes de su uso no quedan muy claros, ¿no? Entonces, eso nos parece rarísimo. Y un dato más también es que las armas que se están comprando en el país desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde los últimos 2 años, son recomendadas por la OTAN. Y ahí tenemos que alzar la mirada también a la penetración que tiene la OTAN en los países de nuestra América, ¿no? Entonces, la presidenta de facto, la señora Boluarte, ha planteado la compra de 24 aviones cuando no tenemos aquí hospitales, no se desarrolla la seguridad ciudadana y estos 24 aviones son a un costo altísimo. Entonces, para eso creo yo que se reúnen los ministros de defensa, para, por un lado, continuar con el saqueo de nuestros recursos, continuar con la política exterior norteamericana en cuanto a las alianzas de los países neoliberales del continente y por otro lado,
para lavarle la cara al imperialismo, dándole el aporte y el apoyo del Perú al gobierno genocida, sionista de Israel, hay que decirlo como es, y la pretensión también pro-nazi que ha tenido el gobierno y tiene el gobierno de Ucrania, que ha generado una cuestión violenta y terrible en la zona en su conflicto con Rusia. Aquí hay que sumar un elemento también, Martín, que resulta interesante. Al mismo momento, digámoslo así, que la propia Argentina, que decide además salirse de su adhesión de los países miembros del BRICS, que celebrará una cumbre la próxima semana, la subsiguiente, los primeros días de noviembre, se desarrolla la cumbre de la PEP y se va a celebrar en el Perú. ¿Por qué Dina Boluarte decide acercarse más a China en medio de todo este contexto? ¿Qué pasa con su alianza tan fuerte con Estados Unidos? ¿Qué está mirando? Ahí hay dos cosas, ¿no? La primera, el Perú siempre ha tenido una relación, no siempre, pero desde 1971, digamos, una relación política con China de cierto respeto, ¿no? y conversación. Luego esto se profundiza en 2009 con la firma del TLC con China, y China pasa a ser un socio comercial importante en el país. En este momento el Perú le exporta a China cobre, hierro y diferentes harinas de origen animal. Y China provee insumos para la industria, la pobre o casi ninguna industria que tenemos en el país. También China está en el negocio de la pesca, ¿no? La actividad económica de la pesca, que genera aquí una serie de críticas porque, y esto no es culpa de China, sino responsabilidad del gobierno del Perú, se privilegia cualquier tipo de inversión extranjera en perjuicio de los pescadores, por ejemplo, y otros trabajadores peruanos. Pero ¿por qué esto es lo segundo? ¿Por qué el gobierno de Boluarte se acerca más aún a China? Porque no tiene de otra. El gobierno es tan ineficiente en materia económica, ellos sacan siempre la estabilidad de la moneda a través del Banco Central de Reserva, pero una estabilidad de la moneda, Paola, no es estable en realidad si es que no hay puestos de trabajo, si es que no hay una economía que permita a las familias poder vivir dignamente. En realidad aquí hay una tremenda crisis económica, un mercado interno que cada día desaparece más y no hay seguridad ciudadana para poder desarrollar los emprendimientos o los negocios de las pequeñas y las microempresas, ¿no? Entonces la economía está quebrada en el país. La única posibilidad que tiene el gobierno de facto es no quedarse por fuera de la expansión económica que está teniendo China. Sería muy escandaloso además que el gobierno de Boluarte ya abandonara ese bloque, prácticamente se quedaría en soledad con los gobiernos neoliberales que están teniendo problemas gravísimos de crisis económica, como por ejemplo Argentina, ¿no? Yo creo que más corresponde una política de no empantanarse más de lo que ya está, pero también de capitalizarse, porque en este momento las relaciones con los Estados Unidos en materia económica son también críticas. Los Estados Unidos tienen un déficit fiscal muy fuerte, una deuda interna muy fuerte y no están desarrollando como en los tiempos pasados tanta penetración de capital. Lo hacen sí a través del Fondo Monetario Internacional y otras bancas imperialistas, vamos a llamarlas así, pero no de país a país de la manera como se hacía antes. Entonces, esa es la gran contradicción, ¿no? Es un gobierno que sigue la política exterior norteamericana, pero en materia económica necesita capitalizarse. Y esto también nos muestra cómo va desnudándose la política y sobre todo el pensamiento de inclusive de los propios aliados de Estados Unidos, que ya ni siquiera confían ni en la moneda, hablamos del dólar, ni en la seguridad que ellos les garantizan con las reservas internacionales en el extranjero, debido a las malas medidas adoptadas como las sanciones unilaterales, que aquí se conocen como un genocidio económico. Te propongo revisar nuestra leyenda para visorar este otro panorama. Y en medio de todo este contexto tan turbulento en el Perú, sectores movilizados, paro de transporte, rechazo a las políticas que implementa Dina Boluarte, ella se pronunciaba y esto fue lo que sentenciaba a propósito de la pedida de renuncia de todos estos sectores. Dina Boluarte decía: no voy a renunciar, aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, para todos los compatriotas. Martín, estas declaraciones de la presidenta han generado reacciones desde todos los niveles políticos, a favor y en contra. ¿Qué futuro le espera a esta nación si sigue convulsionándose de la manera que viene desarrollándose paros, movilizaciones y sobre todo además una crisis política galopante en esa nación?
Bueno, lo que caracteriza al gobierno de facto de la señora Boluarte y compañía es una represión brutal que están desarrollando contra todos los sectores en protesta. La noche anterior han masacrado a los estudiantes sanmarquinos, ha sido una masacre. Han contratado delincuentes para que ingresen a golpear y atacar. Hay muchos heridos a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que protestan contra unas elecciones fraudulentas que permiten que la dirección de la universidad permanezca, ¿no? Porque lo que está pasando, Paola, es que al ser un gobierno de facto, todas las instituciones están copiando el modelo y se está pervirtiendo la institucionalidad en el país. Y amarrando un poco con lo que conversábamos anteriormente de China, eso obliga al gobierno a tener esta especie de discurso de escopeta de dos cañones. Por un lado, defiende y se solidariza con toda la política exterior norteamericana, pero por otro lado busca capitalizarse como sea. Pero no solamente para, presentar una especie de disfraz de desarrollo económico para el país, sino porque el gobierno es tan mafioso y eso se puede comprobar en las cifras de aumento de la criminalidad que se ha disparado terriblemente. Por ejemplo, en este año, muchísimas personas que no habían sufrido experiencia con la criminalidad ha aumentado en un porcentaje exponencial. Entonces, por poner solamente el ejemplo de los robos que se dan, por ejemplo, en las calles, pero quiebra de negocios por extorsión, por sicariato. Entonces el Estado se ha convertido en un botín y ellos necesitan la capitalización, por ejemplo, a través de China, y esto es muy preocupante porque muchos expertos señalan que los negocios que se podrían abrir a través de la cooperación bilateral China-Perú van a generar forados en los capitales invertidos que pueden robustecer a las mafias. Es decir, a este gobierno no le interesa. La extensión hasta el 2026 es para dos cosas, Paola, y eso lo anunciamos con toda preocupación. Lo primero, seguir generando un aparato legal que les permita a ellos mayor criminalidad, como estas leyes que han aprobado que exculpan a los delincuentes y que favorecen además la criminalidad, pero también para blindarse a futuro. Cuando termine este gobierno, las leyes que están generando y siguen haciéndolas, los van a blindar frente a cualquier tipo de juzgamiento o de inspección de sus cuentas privadas o de sus negocios. Y lo segundo, quieren seguir robando. Puede parecer pueril la respuesta, pero básicamente los negocios que están tratando de profundizar con otros países es para aprovecharse esos capitales y que vayan directamente a las mafias. Cuando el Estado se convierte en una mafia, necesita que todas las instituciones del Estado también lo sean, porque se le pagan favores mutuamente, ¿no? Entonces la situación es verdaderamente insostenible. Sí, quiero agradecer a Martín Guerra por ayudarnos a entender todo este panorama complejo y sobre todo los intereses que se barajan en medio de estos supuestos acuerdos de cooperación militar de defensa con este tipo de reuniones y sobre todo con estas resoluciones que avalan que el genocidio y también el fascismo, no solamente en nuestra región, sino en el resto del mundo. Gracias, Martín, por tu tiempo para el mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Criminalidad. Las alarmantes cifras de inseguridad en el Perú, donde la delincuencia alcanza ya el 86.1% de los peruanos, lo que representa un incremento de casi 4 puntos en comparación con ese 82.6 que registraba en el mismo periodo, pero del 2023. Estos niveles son críticos de inseguridad y son causa de la no implementación de políticas públicas efectivas. Se permea la delincuencia y este es un factor común con el Ecuador, con un gobierno que ha dedicado a generar desestabilización interna y que se aferra al poder para seguir beneficiando a las grandes élites. 2. Agenda. Países como el Perú que se alinean a la política de Israel avalando el genocidio que emprenden en Palestina y condenando a Rusia por el despliegue de su operación militar especial en Ucrania, solo puede leerse como parte de la estrategia de recolonización, permitiendo la presencia de militares estadounidenses, violando su soberanía, entregando sus recursos estratégicos. Por eso Estados Unidos camufla la cooperación militar y de defensa con tácticas de desestabilización para intentar generar
crear un caos en nuestra región de América Latina, el Caribe y el resto del mundo. 3. Elecciones. Perú sigue atravesando crisis políticas y sociales, un país que aún no ha logrado saldar la desigualdad social. La lucha de clases que sigue evidenciándose con esa implementación de políticas que van de la mano de estas transnacionales en medio de un panorama complejo donde se avisoran elecciones generales y pareciera que el mapa político, económico y social no va a cambiar si esos gobernantes no lo hacen escuchando a su pueblo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.